Hermanas, hermanos y hermanas en Cristo, gracia y paz a ustedes del Dios del Señor Jesucristo. Durante las últimas semanas hemos escuchado cómo Jesús ha estado en un viaje a Jerusalén. Lucas nos cuenta historias sobre cosas que suceden en el camino, sobre personas que Jesús encuentra y que también están en un viaje. Hoy escuchamos la historia de un cierto abogado o escriba, alguien bastante familiarizado con las escrituras, o en particular las leyes de Moisés. Alguien que está en un viaje, no del vientre a la tumba, sino del nacimiento al renacimiento, de la supervivencia a la nueva vida. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?, pidió el abogado que pusiera a prueba a Jesús. Sin ofenderse por la prueba, Jesús le devolvió la pregunta al abogado, respondiendo con una nueva pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? En otras palabras, tú afirmas ser el experto. Dígame lo que dice la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, respondió el abogado. Has dado una respuesta correcta. Haz esto y vivirás, dijo Jesús, respondiendo así a la pregunta del abogado. En cierto sentido, todo esto suena muy fácil y sencillo, pero al mismo tiempo, la vida nos muestra que amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo, a veces puede ser mucho más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando ese vecino es un verdadero dolor en las nalgas, o algo peor. Como tal, no podemos ser demasiado duro con el abogado por querer cubrir sus apuestas. Me refiero a amar con todo tu corazón, mente, alma y fuerza, todo el tiempo. Puede ser un trabajo agotador. Quizás en la misma posición, nosotros también haríamos la siguiente pregunta del abogado. ¿Quién es mi prójimo? O para decirlo de otra manera, en mi búsqueda de escapatorias, Jesús, ¿qué es lo mínimo que debo hacer para vivir eternamente? En respuesta, Jesús cuenta la historia que conocemos hoy como la parábola del buen samaritano, aunque el samaritano no es el personaje principal. Jesús dice, había un cierto humano que viajaba de Jerusalén a Jericó cuando le robaron, le golpearon y le dejaron medio muerto. Este es el personaje principal, al que debemos vigilar, con el que debemos identificarnos. Eres este cierto ser humano. Llegó un sacerdote que te vio herido, moribundo, pero no hizo nada. Luego vino un levita que te vio, pero no hizo nada. Dado su formación religiosa, la mayoría de los oyentes de esta historia habrían esperado que estas dos personas se tuvieran y le ayudaran. Pero ninguno lo hace. Y Jesús nunca nos dice ¿por qué? El hecho de que ellos mismos hayan tenido miedo de ser emboscados, no tuvieron nada con lo que ayudar, se sintieron incapacidades de ayudar, o tal vez pensaron que tal vez lo merecías, o no les importaba ni un bledo. Son todos irrelevantes. El punto de Jesús no era juzgar, sino simplemente decir que no se detenían a ayudarte, por las razones de cualquiera que sea. Pero llegó un individuo a quien el abogado, a quien usted menos hubiera esperado que se detuviera y le ayudaba. Este samaritano, este yihadista, este polo opuesto a ti, vio la necesidad y tuvo misericordia, tratando tus heridas y cuidándote para que recuperaras la salud. Entonces, ¿cuál de estos tres crees fue prójimo del humano, de ti, que cayó en manos de ladrones?, preguntó Jesús. Incapaz de pronunciar siquiera la palabra samaritano, el abogado respondió, el que le mostró misericordia. Y Jesús respondió, ve y haz tú lo mismo.
Jesús respondió a la segunda pregunta del abogado: ¿quién es mi prójimo? Dándole la vuelta, Jesús puso al revés el pensamiento del abogado y lo puso correcto. Como el abogado, este legalista que todos llevamos dentro quiere saber: ¿qué debo hacer? ¿Quién es mi prójimo? El caso es que, en el fondo, ya sabemos la respuesta a estas preguntas tan bien como el abogado. Queremos misericordia para nosotros. Pues ve y haz tú lo mismo, dice Jesús. Obviamente. Por supuesto, podemos encontrar todo tipo de razones y excusas para cruzar al otro lado del camino y no ofrecer misericordia. Todo en una búsqueda desesperada de lagunas legales para que podamos justificar nuestras acciones ante Dios y a nosotros mismos. A través de esta parábola, Jesús nos lleva a un viaje que expone nuestras preguntas. ¿Qué debo hacer yo? ¿Quién es mi prójimo? Expone nuestras preguntas como egoísmo y cambia nuestro enfoque hacia afuera. Amar a los demás como queremos ser amados, y así comenzar a vivir vida eterna en el aquí y ahora, tal como lo hizo el samaritano. Entonces, como el domingo pasado, vete, apúrate y haz lo mismo. Por supuesto, decirle a alguien que vaya y haga algo no lo hace automáticamente capaz de hacerlo. Muchas veces, primero necesitamos ser mostrado. Eso es, en parte, porque Dios envió a Jesús al mundo para mostrarnos cómo. Dios nos amó primero sin condiciones. Jesús nos amó primero con todo su corazón, mente, alma y fuerzas, incluso cuando eso significó morir en la cruz. Y Jesús resucitó de entre los muertos y envió su Espíritu a morar en nosotros para que también nosotros podamos amar como Él amó, como un prójimo misericordioso con los necesitados. En la muerte y resurrección de Cristo, se nos asegura que ya no necesitamos justificarnos ante Dios. Al amarnos primero, Dios ya nos ha justificado por gracia a través de la fe. Como tal, podemos dejar nuestras preguntas para descansar y vivir, no egoístamente, sino libre y compasivamente con los demás. Cuando confiamos en la promesa de justificación de Dios, ya no debemos temer por nosotros mismos. Más bien, vivimos nuestra fe activa en el amor. Amamos a Dios y a los demás como a nosotros mismos. Me parece importante agregar que en el proceso de amar al prójimo, también nos amamos a nosotros mismos. Cuando vivimos para los demás, mostramos a los demás cómo queremos ser amados. Haz a los demás lo que hubieras hecho contigo. Al hacerlo, ayudamos a Dios a hacer que el reino de Dios se acerque. También ayudamos a crear una sociedad justa. Cuando el samaritano se detuvo para ayudar, no solo estaba amando a su prójimo, estaba creando una comunidad justa donde todos eran amados incondicionalmente. Y cuando el samaritano obtuvo la ayuda del posadero, ese círculo de amor creció. Ser un buen prójimo no significa amar todo por ti mismo. El amor es un acto comunitario. Al mismo tiempo, no seamos ingenuos. Hay un costo para construir esta amada comunidad. Sí, le costó tiempo y dinero al samaritano, y nos cuesta lo mismo a nosotros. Más importante aún, le costó a Jesús su vida en la cruz, y también nos cuesta a nosotros nuestras vidas. Nuestras vidas de miedo, egoísmo, intolerancia y odio. Todos ayudamos a soportar el costo de construir una comunidad al morir en nuestras cruces y resucitar a una nueva vida de fe, esperanza y amor. Si bien construir una comunidad amando a los demás tiene un costo, también hay un costo por no amar, como con el levita y el sacerdote. Recuerdo una cita de Martin Niemöller, un pastor luterano, un sacerdote, que fue arrestado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Él dijo: en Alemania
Primero vinieron por los comunistas. Y yo no dije nada porque yo no era una comunista. Luego vinieron por los socialistas. Y no dije nada porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas. Y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos. Y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí. Y en ese momento no quedaba nadie para hablar por mí. La cruz es la forma en que Dios habla por todas las personas. Tomamos nuestra cruz y caminamos con Jesús en el camino de la vida eterna cuando hablamos por los oprimidos y los excluidos, los marginados y los olvidados. Cuando hacemos misericordia y bondad amorosa. Al amar a nuestro prójimo, nos amamos a nosotros mismos. Porque al amar a los demás, construimos comunidad. Y en comunidad podemos amar con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza, porque podemos encontrar ayuda para llevar las cargas de los demás, tal como Jesús primero llevó nuestras cargas en la cruz. Amén.